story time de cuando hice la cubierta en madera en forma de paraboloide hiperbólico más grande de Colombia. Los arquitectos habían planteado una planta cuadrada para una iglesia, pero entrando con su eje diagonal como eje principal, es decir, el acceso en la diagonal y el presbiterio o el altar en la otra esquina de la diagonal. Digamos que la planta de la iglesia estaba completamente resuelta, la distribución de las bancas, en fin, cómo iban a ir la iluminación, pero la cubierta era aún incierta. Me pidieron entonces que hiciera una propuesta. La primera alternativa que estudié fue hacer un techo, digamos, en diamante de 4 aguas, pero el usar cerchas en las diagonales no es lo más ideal. Lo ideal sería en la luz más corta, tener las cerchas. Pero eso no iba con el eje que ellos querían plantear como eje principal, entonces las cerchas debían ir perpendiculares a ese eje o en este sentido. Total que entonces daba una cercha en toda la esquina de ese cuadrado, una cercha demasiado grande, una cercha de más de 30 metros, lo cual no era económico y además era bastante compleja de hacer una cercha de ese tamaño. No se quería de ninguna manera tener columnas intermedias o columnas que estorbaran en la planta, es decir, había que tener una planta libre. Fue entonces cuando se me ocurrió, para resaltar esa diagonal, ese eje principal, levantar el acceso y levantar el, el, la otra esquina, la esquina opuesta del presbiterio. No era necesario ni siquiera tener los dos puntos altos a la misma altura, podría ser este más alto y este un poco más bajo, pero conservar estos puntos que no eran ya importantes, conservarlos a la misma altura. Fue así como se me ocurrió, al tener ya estos puntos altos y estos puntos más bajos, y tener los muros perimetrales entonces subiendo y bajando, el, la cubierta en forma de paraboloide hiperbólico. Este tipo de estructuras pertenecen a la clase de estructuras de forma activa. Trabajan por la forma. Fíjense que aquí se ve una parábola en este sentido y tiene otra parábola en el sentido contrario, un arco. Desarrollan esfuerzos de tracción y de compresión, en la superficie. Son esfuerzos constantes y como son esfuerzos simples, hacen que el espesor de la capa de las superficies pueda ser muy delgado. Por lo tanto, cuando se trabajan con cubiertas que tienen cargas distribuidas, estas cubiertas deben curvarse para trabajar con la forma. Si no se curvaran, serían estructuras planas, serían placas y trabajarían a flexión, que es otro tipo de estructura poco eficiente. La estructura menos rígida es la bóveda. Tiene curvatura en un solo sentido y es desarrollable. Precisamente por eso es que no es tan rígida. En cambio, una naranja es, es una esfera. La esfera no es desarrollable y es más rígida. Por eso de ahí la rigidez de las cúpulas. Para partir una naranja yo tengo que partirla en cascos la superficie no sale completa, no es desarrollable. Y la que es mucho más rígida es esta superficie porque es como una silla de montar, así también la llaman, y no es desarrollable y es precisamente por eso la más rígida de todas. Ya. Considerar los radios de curvatura en estas estructuras es importante. La forma es lo que les da la resistencia. Entonces, los esfuerzos resultantes son inversamente proporcionales a la curvatura, es decir, mientras más curvatura tenga, más forma tenga, menos esfuerzo tengo. Mientras más plana sea la superficie, más riesgo tengo de que se invierta la forma y es esta digamos, la causa de colapso más peligrosa que tiene este tipo de estructuras. Un huevo, que es una estructura bastante pequeña, es muy eficiente. Un huevo tiene 4 centímetros aproximadamente de largo, pero el espesor de la capa que lo cubre no llega a 1 milímetro.
Entonces, ¿cómo se genera un paraboloide hiperbólico? Se genera de dos formas diferentes. Una es con una parábola en un sentido y perpendicularmente a ella otra parábola en el otro sentido. Entonces, tomando una parábola como generatriz y otra parábola de sentido o de signo contrario como directriz y haciéndola rotar una sobre la otra, obtengo un paraboloide de bordes curvos. Se llama paraboloide porque haciendo secciones verticales tenemos parábolas, parábola en un sentido y parábola perpendicular en el otro sentido. Y si hacemos secciones horizontales, obtenemos la hipérbola o las hipérbolas y por eso se llama paraboloide hiperbólico. Otra forma de generar es por dos rectas esviajadas. Esviajada significa que tienen diferente o pendiente contraria. Esas dos rectas sirven como guía para una recta que se une entre ellas y va a viajar entre ellas, se va a desplazar entre ellas como generatriz. Con esto obtenemos un paraboloide como es este de bordes rectos y, y da como resultado una estructura curva o que puede cubrirse de forma curva. Tiene una gran ventaja esta forma de construcción es porque puede ser usar o estas dos rectas esviajadas o estas otras dos rectas esviajadas, es decir, es una superficie doblemente reglada y eso la hace mucho más fácil de construir. Como ya se dijo, esta es una estructura anticlástica. Presenta curvaturas de signo contrario en ambos sentidos perpendiculares. Y por eso es la más rígida de todas las superficies. Y además presenta otra ventaja, que en la superficie, como trabaja con esfuerzos de tracción y de compresión, esos esfuerzos son siempre constantes. Entonces la superficie presenta esfuerzo constante en este punto o en este punto o en este punto. No como una estructura que si fuera una flexión que presenta el mayor esfuerzo en el centro. Las estructuras en flexión son muy ineficientes por eso. En cambio, este paraboloide es mucho más eficiente. Las cáscaras siempre presentan dos curvaturas de dirección principales y sus esfuerzos también son eh, eh, principales en esas direcciones. Es decir, en una dirección hay tracción y en otra dirección hay compresión. Entonces, estos esfuerzos principales aquí están muy definidos. En este sentido es arco, arco, arco. Y en este otro sentido es tracción, arcos funiculares. Eh, pero en este sentido, este arco de compresión, como se ve interrumpido por la viga de borde, este arco produce empujes, empuja la viga de borde. Esta fuerza que lleva el arco va a ser descompuesto en un sentido sobre la viga de borde y en otro sentido en la parábola de tracción, tangente a esa parábola de tracción, para ser sostenido, uno equilibrado y llevado por la viga de borde y el otro por la parábola de tracción. Entonces, cada empuje de estos arcos, cada empuje que termina en la viga de borde, debe ser absorbido por la viga de borde y por la parábola que coincide con ese punto. De forma contraria, entonces, en este sentido tenemos tracción, entonces tenemos una cantidad de arcos catenarios que funcionan a tracción. La fuerza que ejerce este arco es descompuesta también a través de la viga de borde que lleva la fuerza y, y perpendicular al arco, contrarrestando esa fuerza del arco, a ese empuje que hacía el arco. Entonces, al final, todas estas fuerzas que hace la superficie van a la viga de borde y a los puntos bajos, empujando el punto bajo. De ahí que terminamos y se puede ver en la construcción con unos contrafuertes bastante voluminosos en la parte más baja del paraboloide. Este video puede profundizarse mucho más, pero
Por favor, déjenme saber qué otras cosas quieren saber.